como lo mencionó el concejal Leal en su intervención anterior a esta, voy a complementar con uno de los puntos que él planteaba. Y la pregunta que hacemos junto a mi equipo de introducción es: ¿la salud está en riesgo y la plata está perdida? Hay un decreto del Ministerio de Salud, el 4747 de 2007. El artículo 23 habla sobre el trámite de glosas y da un plazo máximo de 60 días hábiles para que las EPS le paguen a la Secretaría, en este caso, por todos los servicios otorgados. Ahí está todo desglosado, los 30 días para que pues hagan la presentación de la factura, dar respuesta a las glosas, la entidad responsable del pago dentro de 10 días, todo eso está en el artículo 23 del decreto 4747 del 2007 del Ministerio de Salud. Y hay una pregunta: si hay pago a plazos justos para las subredes, para la Secretaría, por parte de las empresas prestadoras de la salud, que al final es plata importante para invertir dentro del sistema. ¿Qué son las glosas? Son básicamente los errores, ya sean asistenciales o administrativos, que afectan el valor de la factura por la prestación de salud encontrada por la entidad responsable del pago. Hay unos funcionarios administrativos que empiezan a cruzar facturas y a cruzar todos los gastos que ha hecho la EPS, que han hecho las subredes, y empiezan a darse cuenta en dónde hay errores y se tienen que poner de acuerdo para conciliar esas losas. El concejal Leal hablaba de Capital Salud y hay una buena noticia: ya hay más de 1.000 millones conciliados de esas glosas. Pero ojo, hay 110.000 millones de pesos que nos debemos de la EPS pública a la Secretaría de Salud, a las subredes, por 110.000 millones de pesos. Ya decía el concejal Leal, entre la prestación del servicio, la generación de la factura, las auditorías médicas, la devolución de las facturas por glosas y adicionalmente el tiempo, la notificación de la glosa, hace que las entidades deudoras se apalanquen con estos recursos, afectando la liquidez de las IPS. Tal cual como pasa con los emprendedores y las grandes empresas. El mismo concepto y la misma filosofía que precisamente el proyecto de ley del congresista Mauricio Toro quería, o con su proyecto de ley está haciendo, y es reducir esos tiempos. Pero aquí está pasando lo mismo, las EPS apalancándose con las glosas por conciliar que tienen con el distrito. Pero ojo, estos 110.000 millones que nos debemos entre nosotros mismos de la EPS pública a las subredes equivalen únicamente al 13% de la torta completa de las glosas por conciliar que las demás EPS le deben al distrito. En total, ojo a esta cifra, como diría nuestro gran concejal Celio Nieves, oído, 858.700 millones de pesos. 858.700 millones de pesos que las EPS, entre privadas y pública, le deben al distrito. De esos 858.700 millones, 734.678 millones de pesos, es decir, el 85% de esa deuda ya cumple con el plazo que establece el decreto 4747 del 2007. Repito, 734.679 millones deberían ya estar en las arcas del distrito. Entendemos que hay 124.000 millones que están dentro de la ventana de tiempo que establece el decreto, y por esa plata no podemos entrar a preguntar dónde está o qué está pasando. Pero que ya se haya cumplido la meta según el decreto 4747 del Ministerio de Salud y que un total de deuda de 734.678 millones de pesos es algo muy escandaloso. La pregunta de fondo es: ¿son recursos perdidos?
El distrito no va a poder contar entonces con esta plata. Le vamos a dejar estos recursos para que las EPS se sigan apalancando a pesar de los vacíos económicos que tenemos. Y ojo, ¿qué podríamos hacer con estos 734.000 millones? Podríamos construir 1,5 hospitales Santa Clara. Podríamos construir casi o un poco más de 3 hospitales como el de Usme. Con esa plata podríamos construir 11 torres de urgencias como la que se está construyendo para el hospital de Kennedy. 11 torres con la plata que las EPS nos deben a la Secretaría de Salud en los plazos ya establecidos por el decreto. Y en tiempo de coronavirus, en la coyuntura en la que estamos, podríamos atender hasta por 10 días a 31.000 pacientes adultos por coronavirus. No es una plata menor. No es que nos deban, es que nos deben un poquito, después miramos cómo se los cobramos o cuándo nos lo pagan. Estamos hablando de poder atender a 31.000 pacientes adultos por 10 días en unidades de cuidados intensivos. Ahora, yo no estoy diciendo en qué se debe ir esa plata. Esto es solamente para ponerle una escala, para ponerle algo muy concreto y poder hacer esa comparación que se podrían hacer con los 735.000 millones que se nos adeudan. Esto no es una propuesta, esto es solamente para ponerlo en perspectiva y que entendamos la gravedad del asunto, que las EPS no estén cumpliendo con ese dinero que según el artículo 23 del decreto 4747 del 2007 ya se debió haber efectuado. Entonces, le hago este derecho de petición vía verbal a la Secretaría de Salud. 3 preguntas muy concretas sobre lo expuesto. Lo primero, ¿cuál es el plan de acción de las 4 subredes para hacer la gestión del pago de las cuentas por cobrar de todas las EPS deudoras? No solamente de Capital Salud, de todas las EPS deudoras. Segundo, ¿con qué talento humano asignado cuenta cada subred para revisar las cuentas por cobrar, las glosas y todo lo pertinente para el recaudo de cartera? Si la respuesta es que hay solamente 4 personas en lo administrativo, pues bueno, ahí entendemos que esté esa falla y sin duda debería ser la prioridad. Cosa distinta si nos responde que hay más de 50 personas y no se está viendo su gestión. Por eso queremos saber con cuánta gente cuenta cada subred para hacer este recaudo de cartera. Y lo tercero, ¿cuáles son las metas de recaudo? El mundo ideal es poder recaudar ese 100% lo más pronto posible para ponerlo a disposición del sector salud en esta época de pandemia. Es entendible que con todos los trámites administrativos, burocráticos que tenemos en el distrito, pues quizá tenemos que aceptar que el recaudo será menor, pero ¿de cuánto va a ser esa meta? ¿Con cuánto se va a responsabilizar la Secretaría de Salud para recaudar frente a esa plata que se nos adeuda, que insisto, ya cumplió con la ventana de tiempo que establece el decreto 4747? Dejo de lado el tema de glosas y de EPS para entrar en un segundo y último tema en mi intervención. El porcentaje de ocupación de unidades de cuidados intensivos. La pregunta es si es real, y esto es sin ningún ánimo de generar controversia ni de cuestionar de manera indirecta, sencillamente unas preguntas que nos llaman la atención a mí y al equipo que ayudó con esta investigación. Y es porque las IPS han venido reduciendo la asignación de camas UCI para la atención de pacientes COVID-19 positivos al momento de reportar ante el CRUE. Primer caso, Clínica Colsubsidio Calle 100, fecha 13 de abril del 2020. Camas asignadas de atención a coronavirus, 11 camas. 13 de abril, 11 camas en la Clínica Colsubsidio Calle 100. Clínica Colsubsidio Calle 100, fecha 10 de julio. Camas asignadas, 2. ¿Por qué hay una reducción de 11 a 2 camas asignadas en la Clínica Colsubsidio Calle 100? Caso Clínica Medical SAS, sede Santa Juliana. Fecha 17 de junio 2020. Camas asignadas, atención para coronavirus 31. 17 de junio hay 31 camas asignadas por parte de la Clínica Medical SAS, sede Santa Juliana.
10 de julio del 2020, un mes después, 3 semanas después, camas asignadas a atención coronavirus 14. ¿Por qué? ¿Por qué en la Clínica Medical SACE de Santa Juliana hay una reducción de 31 a 14 camas asignadas para atención COVID? Tercer caso, Eusalud, Clínica de Traumatología y Ortopedia. Aquí, al contrario, hay un aumento, pasamos de 9 a 10 en el mismo periodo de tiempo, del 24 de junio al 14 de julio. Y en la Fundación Hospital San Carlos hay también una reducción, como en los primeros casos, del 13 de abril del 2020, donde habían 20 camas asignadas, se redujo a 10 a fecha 14 de julio. Hay 4 casos y uno quinto, Clínica Magdalena, donde se mantiene 4, 6, 5, 6, 3, 0, 3, 1, 3, 1, 3. ¿Por qué empezamos a ver esto en las camas asignadas por IPS? Porque algunas IPS, teniendo camas UCI habilitadas, no se están reportando al CRUE para la atención de pacientes del coronavirus. Aquí estamos viendo la Morcardio Castellana, camas asignadas 0, sin asignación, pero vemos que en el registro sale que hay 18 asignadas. Entonces empezamos a encontrar una serie de diferencias entre los datos que están generando las IPS y los datos que está reportando el CRUE. Son entonces los dos temas, Presidenta, que quería intervenir, que trabajamos junto a mi equipo, también junto al concejal Luis Carlos Leal. Una primera parte sobre las EPS, la cifra escandalosa que nos deben las EPS por razones de glosa sin conciliar, y en una segunda parte esas preguntas muy concretas frente a clínicas IPS, que no están coincidiendo con el reporte que dan con las camas asignadas y el CRUE.